Qué bueno el tiempo de alabanza que hemos tenido hoy, ¿no? La verdad que es un disfrute poder adorar a nuestro Dios. Y ahora, si os parece bien, pues vamos a pasar a ir a la palabra del Señor y ver lo que nos dice en el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque el centro eres tú, Señor. No somos nosotros, ni son nuestras situaciones, Señor. El centro de nuestra alabanza, Señor, y de la palabra eres tú, Señor. Y queremos más de ti, Señor. Y en este momento te pedimos que prepares nuestros corazones, que abran nuestros oídos, Señor. Queremos saber de ti, queremos conocer de ti, queremos ver cuál es tu voluntad, Señor. Así que ilumínanos y ayúdanos a verla y a andar como tú quieres que andemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy a mí me gustaría hablar de un tema que es el temor a Dios. Si tú cuentas, como todas las veces que aparece en la Biblia el temor a Dios, no importa de forma explícita que literalmente ponga temor de Dios o de forma explícita, pues tú cuentas un montón de referencias, cientos de referencias sobre ese tema. Entonces, si es un tema tan mencionado en la Biblia, entonces es un tema que entendemos que es importante, que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, lo mínimo es prestar atención a lo que es el conocimiento, el temor de Dios. Entonces, lo primero que me gustaría decir acerca del temor de Dios es que es un tema que aparece a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, para que veamos que esto es así, pues me gustaría que veamos algunos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que hablan sobre este tema. Entonces, ¿qué es eso de temer a Dios? Bueno, pues por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, nosotros encontramos a Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Entonces, este hombre, al ver que Moisés estaba pues juzgando al pueblo él solo, y dice la Biblia que estaba desde la mañana hasta por la tarde, pues Jetro le insta a que Moisés buscara pues ciertos hombres que le fuesen pues de ayuda, y que estos hombres fuesen jueces sobre el pueblo. Entonces, en el versículo 21 del capítulo 18 de Éxodo, encontramos las características que Jetro le dice a Moisés que deben tener tales hombres. Y leemos que, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así que esos varones que Moisés debía escoger de entre todo el pueblo tenían que ser varones que fuesen temerosos de Dios. Y otra ocasión en la que encontramos que el temor de Dios es una virtud de un hombre es en el libro de Job. Justo al inicio de Job, el primer versículo que nos encontramos del libro de Job, tenemos una descripción de cómo era Dios. Entonces es como si Dios nos estuviera diciendo pues cómo era Dios, y leemos en Job 1:1 que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Así que Job era un hombre perfecto y recto y apartado del mal, como si Dios nos estuviera dando pues la expresión externa del carácter de Job. Pero también nos habla de cómo es su carácter interno, porque nos dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Así que el centro de la piedad de Job, de su justicia externa, eso provenía de que Job
temía a Dios. La esencia de su piedad era su temor a Dios. Así que ya hemos visto pues 2 ejemplos del Antiguo Testamento donde se nos habla de forma clara pues del temor de Dios, pero bien alguien podría pensar que en el Nuevo Testamento, pues con ya la revelación completa, eso de temer a Dios, pues ya eso es para las personas de antes, que eso ya para nosotros no vale, porque ya Jesús ha llegado y ha muerto por nosotros y no tenemos que temer a Dios. Pues lo que tenemos que hacer es amar y gozarnos en Él, pero temer a Dios, eso ya no. Si eso fuese así, entonces nosotros esperaríamos que si alguna vez Jesús hablara del tema del temor a Dios, pues que lo negaría y que mucho menos mencionaría este tipo de temor que lo que nos provoca es un temor de terror, de miedo, que nos causa preocupación o ansiedad. Y la verdad que eso es justo lo que nosotros encontramos en el pasaje de Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 Jesús va a hablar precisamente sobre el tema del temor a Dios. Y mira lo que Jesús está diciendo allí. Lucas capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Así que vemos que Jesús, en vez de negar el temor, está hablando aquí claramente de lo que es el temor de Dios. Y además lo está poniendo como un temor de miedo, de preocupación por situaciones adversas. Jesús habla claro y nos dice, mira, si tú vas a temer, no le temas a los hombres, que como mucho, lo más que te van a hacer es que te van a quitar la vida. Si tú vas a temer, teme a aquel que una vez que tú ya no tienes vida en este mundo, tiene poder para echar tu alma en el infierno. Y otro pasaje del Nuevo Testamento en el que vemos que es verdad que el Señor habla acerca del temor de Él es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ahí está diciendo Pedro que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Tú ves? El creyente sabe que nosotros pues no pertenecemos a este mundo, que somos peregrinos, que pertenecemos a otro reino. Y en este pasaje leemos que en todo este tiempo de peregrinar debemos conducirnos con temor. Entonces, la pregunta es, ¿eso significa que Dios me está llamando a que yo viva el 100% de mi vida andando así como cabizbajo y con miedo por lo que Dios me puede hacer? Pues vamos a ver que no. Pero antes de responder a esa pregunta, hay que responder a una pregunta que viene antes de eso, y es, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia se refiere cuando habla del temor de Dios? Bueno, pues en la Biblia tenemos 2 usos distintos de lo que es el temor. Por un lado, la Biblia hace referencia al temor como un temor de miedo y de terror y de pavor. Pero otro lado, hace referencia al temor como un temor de reverencia y de honor y de respeto. Así que me gustaría que viéramos un poco algunos pasajes que nos ilustraran ambos tipos de temores. Por ejemplo, ¿qué es eso de este temor que tiene que ver con miedo y con terror y con pavor? Mira, este es el tipo de temor que está basado en el daño potencial que el objeto que te produce ese temor, pues, te puede causar. Por ejemplo, imagínate que hay un niño en una escuela y es la hora del recreo y de repente ese niño se encuentra que a pocos metros suyo está el bully de su clase, que es ese niño que es más fuerte físicamente y es que es más alto y que tiene más fuerza y que le va a hacer daño. Entonces,
ese niño experimenta temor y tiene miedo y tiene terror de lo que le pueda pasar y probablemente huye y se vaya a ir de ahí. Por ejemplo, este es el tipo de temor que se menciona en Deuteronomio capítulo 2, versículos 24 y 25. Deuteronomios 2, 24 y 25. Mira, allí vamos a ver a Dios que le va a estar hablando a su pueblo Israel. Esto es un tiempo en el que ellos se tienen que enfrentar a un pueblo enemigo y esto es lo que Dios les va a decir. Entonces leemos en el versículo 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí que he entregado en tu mano, a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Así que Dios los está mandando a que vayan a la guerra, pero fíjate lo que le dice en el versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dios iba a poner entre todos los pueblos enemigos de Israel, iba a hacer que ellos temieran a Israel. Y este es un tipo de temor. Mira cómo ellos iban a reaccionar. Dice que iban a temblar y se iban a angustiar. O por ejemplo, es lo mismo, el mismo temor que vemos en Hechos capítulo 5, en el versículo 11. En Hechos capítulo 5 lo que vemos es la historia de Pablo tratando con Ananías y con Zafira. Y os acordáis que Ananías y Zafira habían mentido delante del Espíritu Santo. Ellos habían caído muertos allí mismo y fíjate cuál es la reacción de las personas que habían visto lo que allí estaba pasando. Dice Hechos 5:11 que y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este temor aquí es ese temor de terror, de miedo. Pero por un lado la Biblia también habla de este temor, que es un temor de reverencia, de honor, de respeto. ¿Qué es ese tipo de temor? Pues este es el temor que surge cuando un individuo está en la presencia de un objeto que es superior en valor y en dignidad. Y tal vez estamos hablando de este temor como un temor de venerar, y esa palabra a mí me resultaba como muy... ¿Venerar? ¿Eso qué es? Por ejemplo, te voy a leer la definición que te da la RAE de lo que es venerar. Mira, venerar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o sus grandes virtudes. Entonces, por ejemplo, piensa en el niño de antes. Ahora el niño ya no está pues, en el colegio, sino que está de viaje, ¿vale? Han hecho un viaje con la escuela y están visitando el Palacio Real en Madrid. Y de repente pues se le acerca un guardia y le dice, pues mira, que es que el rey personalmente ha mandado a que te busquemos porque él quiere hablar contigo personalmente. Entonces a este niño pues se le van a abrir los ojos y evidentemente ese niño va a tener temor. Pero el temor que tendrá no es un temor de que el rey le vaya a hacer daño. El temor que va a tener es un temor de reverencia y de respeto que surge de estar en la presencia de alguien que es muy digno. Mira, por ejemplo, este es el tipo de temor que vemos en Levítico 19, versículo 3. Levítico 19, 3. En este pasaje, ¿vale? Lo que vamos a ver es Dios hablándole a los hijos. Este es un llamado que es para todos los hijos. Levítico 19, 3. Dice que cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Así que aquí se le está hablando a los niños, a los hijos, perdón. Y ellos pues tienen que temer a sus padres. Ahora, la pregunta, ¿está diciendo el texto aquí que un niño tiene que mirar a sus padres y tener el mismo terror y el mismo temor y el mismo miedo que cuando está delante del bully que le quiere hacer daño? ¿Está diciendo este texto que cuando tú veas a tus padres tienes que ponerte a temblar? No, porque un niño sabe que sus padres no están buscando hacerle daño. Así que eso no puede ser. Pero el texto dice
que los hijos tienen que temer a sus padres. Entonces la pregunta es, entonces ese temor, ¿a qué se refiere? Bueno, pues aquí Dios está diciendo que Él ha designado a los padres de ese niño como sus representantes que van a guiar al niño en los estatutos y en la voluntad de Dios. Entonces, el niño tiene que temer a sus padres y ha de tratarlo con veneración y con honor y con respeto por causa de su dignidad y de su posición, porque ellos son los representantes de Dios para ese niño. O por ejemplo, este tipo de temor, de reverencia, es el mismo que vemos en Josué, capítulo 4, versículo 14. En este momento nos encontramos que Josué pues ya está liderando al pueblo. Ya pues Moisés ha muerto y al final del capítulo 3 vemos un milagro, que es que Dios abre el río Jordán y el pueblo pasa en seco al otro lado. Entonces en el capítulo 4 nos empieza a contar cómo pues Josué mandó que se buscaran alguna serie de piedras y que se iban a apilar y se iba a hacer un monumento para recordar lo que Dios había hecho ese día. Y entonces en el versículo 14 leemos así, que aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Así que el pueblo temió a Josué. Ahora, ¿le temió en el sentido de temor o de miedo o de que Josué pudiera causarles daño? No, porque Josué era el líder del pueblo y Josué quería el bien para el pueblo. Le temieron en un sentido de reverencia y de respeto por su posición, por la dignidad que Josué tenía. Así que la Biblia habla del temor en estos dos sentidos. Por un lado está el temor que produce miedo o terror, y por otro lado está ese temor que es un temor reverente, de honor y de respeto. Ahora, con respecto a temer a Dios, los dos ámbitos también se dan. Y es que en un sentido real hay un temor a Dios que debe hacernos temblar y tener miedo. Es cierto que ese pues no es el sentido dominante al que la Biblia se refiere, pero está ahí y la Biblia habla de él. ¿Os acordáis cuando leímos Lucas capítulo 12? Que no temiéramos a los hombres que no pueden quitar la vida, sino a Dios que una vez muerto puede echar nuestra alma al infierno. Y uno podría preguntarse, pero ¿de verdad que tenemos que tener ese tipo de temor frente a Dios? ¿Eso tiene algún tipo de sentido? Y la respuesta que dan las Escrituras es que sí. Porque mira, la única forma de que alguien no tenga ese tipo de temor a Dios, cuando se enfrenta a la realidad de su propio pecado y a un Dios que es santo y justo y que no tiene nada que ver con el pecado, si tú no tiemblas en esa situación, la única respuesta lógica es que tú no conoces quién es Dios y que no conoces su carácter. Imagínate que un día tú estás en la estación de tren, pues estás esperando que de repente llegue tu tren y va a pasar un tren de estos que son de alta velocidad y que no se detienen en la estación. Y hay un hombre por medio de las vías que está pues tan tranquilito, tarareando, y el tren viene ahí a toda velocidad. Ese hombre claramente no teme a ese tren. Ese hombre no le tiene ningún temor, a pesar de que la gente le está avisando, oye, que viene un tren y te va a chocar, vete de ahí, pero él tan tranquilo. ¿Por qué ese hombre no tiene temor de lo que el tren le pueda hacer? Pues no teme al tren, no le tiene miedo, porque no es consciente de lo que le va a pasar cuando se enfrente cara a cara con ese tren. Porque de saberlo, de saber de la seriedad y del peligro en la que está su vida, pues se iría de ahí rápidamente. Mira, hubo un hombre en la Biblia, Isaías, que se encontró en la misma presencia del Dios santo, santo, santo. ¿Y tú sabes cuál fue su respuesta? Mira lo que dice Isaías 6, capítulo 5. Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Isaías tenía una conciencia clara del carácter de Dios. ¿Cómo lo sé? Mira, está ahí al principio. Ay de mí que soy muerto. Eso nos indica que Isaías sabía de su pecado y que Isaías sabía del carácter de Dios. Él sabía que el hombre en su pecado no es digno de estar en la presencia de Dios y que allí, en su pecado, solamente él puede temer, en el sentido de terror y de miedo. Y no hacerlo es dejar en evidencia pues que está muerto espiritualmente y que no conoce el carácter de Dios. Este tipo de temor, nota, que no solamente vale como para las personas que no conocen a Dios, que tener un temor de miedo, de terror, también es válido para aquellos que conocen a Dios, porque ¿qué pasa con una persona que sabe que ese tren que va a toda velocidad por la vía ya pasó por encima de Jesús y a mí ya no me tiene que pasar? Y que por la fe en Él, pues yo soy salvo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Esa persona tiene que tener este tipo de temor de Dios? Y la respuesta es que sí, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y nosotros seguimos en un estado caído. Y todavía cuando desobedecemos a Dios, eso trae consecuencias. Trae consecuencias para el nombre de Dios porque no le estamos dando gloria. Y trae consecuencias para nosotros porque nos daña. Trae consecuencias para los que están a nuestro alrededor porque los daña a ellos. Es verdad que el cristiano ha sido librado de la ira de Dios. En Jesús nosotros tenemos paz para con Dios. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora bien, el cristiano no ha sido librado de la disciplina de Dios contra su conducta pecaminosa. Y es en ese sentido que el creyente todavía teme a Dios. Por eso es que, por ejemplo, vamos a leer en Filipenses 2 que el creyente se ocupa de su salvación con temor y con temblor. Y que vive aquí su vida de peregrino, como habíamos visto antes, con un temor reverente. Ahora, a pesar de todo esto, para el creyente, el significado más principal del temor de Dios es el de la veneración y el de la honra, el de la reverencia y el de la admiración. Y ahora pues me gustaría hablar de este tipo de temor. Ese temor a Dios que es particular de sus hijos tiene que ver precisamente con esto, con venerarle, con honor, con respeto, por admiración, por su carácter y por su obra. Eso no nos lleva a correr y alejarnos de Él como aquel niño cuando veía al bully, sino que todo lo contrario, nos lleva a someternos a Él y a entrar en relación con Él. Este tipo de temor es el que predomina en las Escrituras. Y este es el tipo de temor que Dios dice que va a poner en los corazones de aquellos que son suyos, para que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos su ley. Mira, vamos a ir a Lucas capítulo 5 para que veamos un ejemplo. Lucas capítulo 5, y vamos a leer un pasaje un poquito largo, pero solo es para entrar en contexto. En Lucas capítulo 5, Jesús está en el lago de Nazaret. Entonces la Biblia nos cuenta que allí pues habían unos pescadores con sus barcos. Ellos habían estado toda la noche pescando, pero no habían conseguido nada. Entonces la Biblia cuenta que Jesús se sube a una de esas barcas y empieza a predicar, y luego en el versículo 4 leemos así: que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y ahora, fíjate la respuesta de Pedro en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho,
el temor se había apoderado de él. Y fíjate que no solamente de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Mira las palabras de Jesús. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pedro vio lo que había ocurrido con las redes. Pedro sabía que él había entrado, que era un hombre experimentado como pescador y que allí no habían peces y que había estado toda la noche. Pero cuando este hombre, Jesús, le dijo que fueran, las redes se estaban rompiendo. Pedro sabía que aquel hombre era el Hijo de Dios. Pedro sabía que él estaba ante la presencia del Mesías. ¿Y cuál fue su reacción a ver que estaba en la presencia de Dios? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pues ese es el temor de miedo, de terror, que te lleva exactamente a eso, a querer alejarte del objeto que te produce ese temor. Sin embargo, vemos las palabras de Jesús: Pedro, no temas, desde ahora tú serás pescador de hombres. Mira, Pedro, en vez de alejarse en temor, mira lo que él hizo. Dice que dejándolo todo, siguió a Jesús. Ahora, el temor que Pedro tenía por Jesús no era el de terror, sino el de una profunda reverencia y admiración y respeto que le llevaba no a alejarse de Jesús, sino a decidir dejarlo todo y a seguirle. Para un hijo de Dios, el significado principal del temor de Dios es eso: profunda reverencia. Es honor, es asombro ante quien es Dios, que nos lleva a acercarnos más a Él. El cristiano ha sido librado de la ira de Dios. Y ya no tiene por qué tenerle ese miedo, porque tenemos paz en Él. Ahora le tememos con este tipo de temor. Pero mira, ya que hemos visto un poco, pues qué nos dice la Biblia sobre lo que es el temor de Dios, sería bueno preguntarnos qué cosas produce en un cristiano el temor de Dios. Y a mí me gustaría considerar rápido al menos dos. Mira, en primer lugar, una profunda reverencia a Dios, estar asombrados ante Él, darle honor y temerle, eso nos lleva a adorarle de manera correcta. Cuando nosotros tenemos a Dios y estamos reconociendo que Él es supremo, que Él es el creador, que hay una distancia infinita entre Él como creador y yo como criatura, entonces el temor nos lleva a exaltarnos, a reconocerlo por sus atributos. Y mira, en Apocalipsis se nos habla de que esto de adorar a Dios por el temor que le tenemos, eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 15, los versículos 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice que y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y ahora, fíjate esta pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el cielo vamos a cantar de las grandes y maravillosas obras de Dios, que es Rey Todopoderoso. Ahora, mira, fíjate la pregunta: ¿quién no te va a temer y va a glorificar tu nombre? O sea, ¿quién va a ver que tú eres todopoderoso y que tú eres Rey y que tus caminos son justos y verdaderos y que solo tú eres santo? ¿Quién va a ver tu carácter y no va a reconocer quién eres y no te va a temer y no te va a adorar? Yo no sé quién, pero yo no quiero ser de eso. Si tenemos a Dios, si le reverenciamos, si le honramos, si el carácter de Dios y su obra nos alumbra y nos impresiona, entonces hemos de alabarle. Ahora, en segundo lugar, una profunda reverencia a Dios, estar asombrados ante Él, darle honor, temerle, eso también nos lleva a obedecerle. Mira, muchas veces vemos la historia de Abraham
y pensamos que cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su único hijo, lo único que estaba ya actuando ahí en la vida de Abraham era pues su fe en Dios. Y eso es verdad. Pero hay una cosa más que motivó a Abraham para obedecer aquello que Dios le estaba pidiendo. Mira lo que dice Génesis 22, los versículos del 9 al 12. Génesis 22, del 9 al 12. Esto es cuando Abraham estaba ya entregando a su hijo. Dice el versículo 9, que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ahora fíjate este versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El temor de Dios que Abraham tenía fue lo que le motivó a obedecer ese mandato que Dios le había dado. Ciertamente su fe le permitió obedecer, pero aquí vemos que el temor le motivó a hacerlo. Entonces, ¿tú quieres saber cuáles son los motivos que Dios acepta cuando nosotros le obedecemos? ¿Tú quieres saber qué distingue la obediencia sincera de un creyente frente a la apariencia del fariseo? Bueno, esa diferencia es una profunda reverencia, un asombro, un honor y un respeto por quién es Dios. Ahora, otra de las preguntas interesantes que podríamos hacer, bueno, si el temor de Dios es realmente tan importante, ¿cómo yo puedo crecer más en el temor de Dios? ¿Cómo puedo crecer más? Bueno, pues solamente puedo crecer a través de su palabra. Mira, piensa que un día te presentan a alguien que tú no conoces y te lo presentan de esta manera. Mira, este es fulanito, campeón mundial de ajedrez, o que ha recibido el premio tal o el premio cual. En cuanto te dicen sus virtudes, ahí inmediatamente ya tú tienes pues, un respeto por esa persona. Así que parece que mientras más conozco de esta persona, más voy a poder respetarle, honrarle. Entonces, ¿dónde nosotros aprendemos a tratar a Dios con el respeto y la reverencia que Él se merece? Eso es a través de su palabra. Cuanto más estudiemos y veamos quién es Dios y qué Él hizo y lo que Él está haciendo ahora y lo que Él ha prometido hacer, entonces más le vamos a temer. Mira, una palabra que está relacionada con el temor es dignidad. Dios es infinitamente digno de reverencia y de respeto. Dios es santo, Él es separado. Está todo lo creado por un lado y en otro nivel, no solamente de cantidad, sino de calidad, está Dios. Y andar en el temor de Dios es tener un entendimiento correcto de quién es Él. Y ese entendimiento te lleva a estimarlo más, a reconocer el valor de Dios como superior a todo lo demás. Y mientras más entonces yo lo veo en las Escrituras y más lo estimo y entonces más lo valoro y entonces más crezco en reverencia a Él y en respeto a Él, en temor a Él. ¿Qué sucede cuando una persona teme a Dios? Bueno, una persona que teme a Dios tiene reverencia al mencionar el nombre de Dios. Una persona que teme a Dios tiene reverencia cuando ora delante de Dios. Esta persona no está orando de cualquier manera, no dice en el nombre de Jesús, amén, rápido me lo quito de en medio, no. Lo hace con reverencia, con respeto, con honor. Si yo tengo reverencia a Dios, entonces yo también voy a tener reverencia por la vida humana. Y cuando a mí me digan que el bebé, el niño que hay en el vientre de una madre, pues se puede terminar su vida, yo voy a decir que no, porque esa vida refleja la imagen del Dios al que yo tengo reverencia. Y por tanto, ese niño también la merece. Si yo tengo reverencia ante Dios, no solamente voy a reverenciar la vida humana, en verdad voy a tener respeto y honor por toda su creación, por los animales, por el planeta, por las estrellas, y yo voy a mirar al cielo y no me voy a poner a reverenciar a la luna. Lo que voy a hacer es reconocer el poder del Dios que creó esa luna. Mira,
Si yo tengo reverencia por Dios, entonces yo voy a tener reverencia por su palabra. Entonces yo la voy a leer con respeto. Porque a veces, si mi hermana me envía un WhatsApp, pues lo leo así, o ni me entero lo que me ha dicho, o ni lo leo. Pero, ¿qué pasa si te llegara una carta certificada del rey a tu casa, con un empaque ahí dorado, y tú lo abrirías seguramente con cuidado y delicadeza? ¿Por qué? ¿Por qué lo harías así? ¿Por quién te envió esa carta? Y lo mismo sucede con Dios. Él es digno de reverencia, de honor, y por lo tanto, también su palabra lo es. Mira, ya para ir finalizando, hemos visto de la importancia de la palabra de Dios, que nos muestra pues quién Él es y cuál es su obra. Entonces nosotros, al ver esto, pues tememos más a Dios de forma reverente, en forma de honra y de asombro, y por eso le adoramos y le obedecemos. Así que, siguiendo eso, a mí lo que me gustaría es que usáramos un poco más la palabra de Dios. Y en este caso, me gustaría que nos fuéramos a un libro en particular, que está lleno de pasajes sobre lo que es el temor de Dios. ¿Y qué significa temer a Dios realmente? Me estoy refiriendo al libro de Proverbios. Así que rápidamente me gustaría que vayáramos por una serie de pasajes que nos van a dar sabiduría y nos van a ayudar a entender qué es eso del temor de Dios. Entonces, el que todos conocemos es Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice que Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mira, nosotros podemos ver el temor de Dios como el fundamento firme sobre el que yo construir. Sabéis que el fundamento de una construcción es la parte más importante. Y mientras más fuerte sea el fundamento, más podrá sostener y soportar pues esa edificación. Pues si yo quiero construir firmemente, entonces tengo que tener temor de Dios. Porque lo contrario es ser insensato y despreciar la sabiduría y la enseñanza. Tener temor de Dios es como ese primer paso que me direcciona en el camino correcto hacia el que tengo que ir. Que imagínate que yo tengo que ir ahora a Sevilla, pero empiezo a caminar en dirección hacia Cádiz. Es verdad que estoy caminando, pero estoy caminando en dirección opuesta. Pero temer a Dios me direcciona ya en el camino correcto. Temer a Dios es como ponerte unos lentes para tú interpretar la vida y qué es correcto y qué no. Es como una brújula moral que me va marcando el norte de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esas son las dos opciones. No hay un término medio. Solamente tienes esas dos. Puedes ser sabio en tu propia opinión. Tú puedes ser autónomo y creerte señor de tu vida, como en los tiempos de los jueces, hacer lo que a ti bien te parezca. O bien, tú puedes reverenciar a Dios y temerle. Porque si tienes una profunda reverencia a Dios, entonces vas a tener reverencia por su palabra y ella va a ser lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y así tu mente se va a ir renovando y vas a pensar más como Dios quiere que pienses. Mira también, por ejemplo, Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Ahí dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Este versículo nos define qué es el temor de Jehová, es aborrecer el mal. Tú ves, cuando yo temo a Dios, yo de cierta manera aborrezco lo mismo que aborrece Dios, y Dios aborrece el pecado. Y luego este versículo pues nos especifica algunos ejemplos del mal que Dios aborrece. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Mientras más nos acercamos a la Escritura y más crecemos en temor de Dios, en reverencia a Él, en respeto a Él, más vamos a desarrollar la visión que Él tiene sobre el pecado. El Señor odia el pecado y los resultados dañinos del pecado en la vida de las personas.
Así que apartémonos del mal y del orgullo y de la boca perversa. O por ejemplo, Proverbios 27. Proverbios 10, 27. Ahí dice que el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y tú dirás, pero mira, Joel, hay mucha gente piadosa que ha muerto muy joven y mucha gente impía que ha vivido un montón de años, entonces, ¿cosa cómo puede ser? Sí, pero recuerda que los proverbios son observaciones generales, en el sentido de que este versículo no te está diciendo que si tú temes a Dios y estudias y lees su palabra todos los días, asegurado 100% que vas a vivir entre 90 y 100 años. No. Lo que significa es que si al final de los tiempos tú te sientas a ver cómo fue la vida de aquellos que temían a Dios y de aquellos que no, la gran mayoría, lo más general, es que aquellos que vivieron vidas más largas y más prósperas, no en el sentido de dinero, de riqueza, sino prósperas en el sentido de sus relaciones y de sus amistades, de conciencia limpia, de vida saludable, esas personas fueron los que temían a Dios. Proverbios 14, versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Todos conocemos el dicho de que no juzgue a un libro por su portada, ¿no? A lo mejor eso es verdad para los libros, pero mira, en el caso del temor a Dios no hay error. El que camina en su rectitud, ese teme a Jehová. Y caminar en rectitud no es caminar en perfección. Es uno que ante su falta acude en arrepentimiento y fe a Dios en busca de perdón. Ese es el que teme a Jehová. Pero por el contrario, aquel que no anda en esos caminos, aquel que está en todos sus caminos, ha dejado de Dios y en nada le toma en cuenta, esa persona no teme a Dios, esa persona menosprecia a Dios. Solo 2 versículos más. Proverbios 14, 26. Y estos son de los mejores. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mira, Dios está en relación con aquellos que le temen. Él los guarda y los protege y los ayuda y los fortalece en su debilidad. Y si caminamos en el temor de Dios, podemos tener total confianza, podemos tener fuerte confianza, como dice el versículo, y la esperanza de que Dios conoce a la perfección nuestros caminos y que nada se le ha escapado de las manos. Porque somos muy propensos, o al menos yo lo soy, a que en cuanto se turbia la situación y llegan los problemas y ya entonces empezamos a dudar de que Dios esté allí y a preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo te vas a esconder? Pues que no se nos olvide esta verdad, que en el temor de Jehová está la confianza fuerte y que en Él sus hijos tienen esperanza. Y mira el siguiente versículo, el 27. Dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es manantial de vida. Hay un dicho por ahí que le atribuyen a Benjamin Franklin, que él dice que hay personas que mueren a los 25 y los entierran a los 75. La idea es que muchas personas realmente no tienen una vida, sino que tienen una existencia. Pero para el cristiano, para aquellas que tienen una profunda reverencia por Dios, porque han visto en su palabra de su amor y de su justicia y de su misericordia y de la obra de su Hijo en la cruz y de la ayuda continua del Espíritu, ellos tienen vida. Y el Señor hace que de ellos corran ríos de agua viva. Y a la vez el temor de Dios nos libra de los lazos de la muerte. ¿Tú ves? Esos son lugares peligrosos. Lugares que están demasiado cercanos al pecado y muchas veces nos creemos que podemos controlar más de lo que en verdad controlamos. No te fíes en tu corazón, porque él es engañoso y perverso. No confíes en tu habilidad de acercarte al pecado y salir ileso. No, hasta aquí, bien, porque no. Si tememos a Dios, vamos a entender que hay peligros que directamente lo que tenemos que hacer es huir, es no pelear y es evitarlo. Así que ya para concluir,
me gustaría terminar recordándote el ejemplo de Nehemías, para que cuando salgamos allí fuera, Dios nos ayude a ser como él. Mira, Nehemías, ¿te acuerdas que lo vimos con Ale? Era el gobernador de Israel, y Dios lo estaba usando para dirigir la reconstrucción de las murallas. Entonces, en el capítulo 5, Nehemías menciona pues, que los gobernadores que estaban antes que él, pues abrumaron al pueblo y les estaban cobrando con intereses a sus propios hermanos. Pero Nehemías dice esto de sí mismo. Él dice, yo no lo hice así por temor de Dios, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo no actué como los demás, no me comporté como el resto, yo obedecí a Dios porque le temí. Temer a Dios es importante. Cuando nos falta temor de Dios, entonces no vamos a tener temor del pecado. Y cuando no tenemos temor del pecado, vamos a alejarnos más de Dios. Aunque sigamos manteniendo la religiosidad y sigamos viniendo los jueves y los domingos, y esa apariencia de religiosidad nos va a hacer pensar que realmente estamos cerca de Dios, cuando realmente no lo estamos. Y seguir alimentando ese ciclo puede llevarnos a apartarnos por completo. Así que hagamos caso a la palabra, abramos nuestros oídos al predicador que al final de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que vayamos a la palabra de Dios para conocer quién Él es, para ver nuestro pecado y temer con un temor de terror, sabiendo que en ese estado nosotros vamos a perecer ante un Dios que es santo y justo. Pero vayamos a esa misma palabra y veamos a Jesús, que pagó por nuestras deudas, y ahora temamos a Dios con la más profunda reverencia y honra y respeto, pues gracias a Cristo tenemos por Padre al Creador del universo y al Todopoderoso. Señor, gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos más de ti. Estamos tan distraídos con las cosas de este mundo que rápido te perdemos de vista. Y fácil ponemos nuestra mirada en otras cosas que no son tú, y fácil nos centramos en las cosas de este mundo y nos olvidamos que aquí solo somos peregrinos, Señor, y que debemos andar con temor. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo para tener ese temor de ti, Señor, ese temor de reverencia, de respeto y de honor del que tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.